Bienvenidos, queridos hermanas y hermanos, en nuestra escuela sabática, en nuestro estudio en la conferencia general. Tenemos aquí nuestro secretario, hermano Pablo Junger, y tengo el privilegio a participar también en este estudio. La lección que tenemos es muy interesante. Estudiamos la enseñanza, la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, algo muy actual, muy importante. Y estamos en 10 de diciembre, la lección de 10 de diciembre de 2011. Queremos empezar con una oración en silencio. Bueno, queremos meditar un poquito a la introducción de la lección y el título, hermano Junger, pastor Junger, Sí. si nos puedes introducir en la lección, por favor. Vamos a hablar sobre el título Verdad y Libertad. El sábado pasado estuvimos viendo sobre la mujer que fue perdonada, una pecadora perdonada, cómo fue llevada a Jesús para ser apedreada. Una mujer que estaba en esclavitud del pecado, pero cómo el Señor mostró que muchas barreras, aquellos que pensaban que eran libres, que eran justos, se dieron cuenta de que habían pecado y que no podían condenarla. Uno con uno se fueron aquellos que querían apedrear a esa mujer, porque se dieron cuenta que su vida estaba todavía bajo una esclavitud, la esclavitud del pecado. Y el Señor Jesús, después de que le dijo a la mujer: mire, ¿y quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? La mujer se quebró, confesó ante el Señor Jesús sus pecados, sus faltas, lloró ante el Señor Jesús y fue una fiel seguidora de Jesús. Encontró la verdadera libertad. Y eso es lo que también el Señor desea, que nosotros veamos y vamos a estudiar ahora en profundidad la experiencia también de Jesús con los fariseos, aquellos hombres que siempre seguían buscándole ocasión para caer, cómo se encontraban ellos realmente presos de esa esclavitud, la esclavitud del pecado. Qué bueno, entramos en nuestra lección que se llama Verdad y Libertad. Bueno, la libertad es el contrario de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, entendemos que el Evangelio es directamente la buena nueva de la libertad. Entendemos también que la enseñanza de Jesús no es nada más que la libertad. Me recuerdo un versículo muy famoso de Jacob que dice, de Santiago, que dice que si nosotros observamos la ley perfecta de la libertad y no nos olvidamos, entonces vamos a ser bendecidos, bienaventurados. Entonces entendemos la importancia de esta libertad. Pero la primera pregunta no habla directamente de una libertad, pero habla de la luz y de la profecía de Isaías. Vamos a ver qué profecía o qué fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo en relación de esta verdad. Tenemos la cita de Isaías y también del Evangelio de Juan. Ya, en la cita de Isaías se mencionaba allí: también te di a ti por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El pensamiento de la luz y la salvación. Y Jesús mismo dijo, allí lo encontramos en Juan, cuando él mencionó: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese fue el cumplimiento de la profecía de Juan, que Jesús se reconoció como la luz de la vida. ¿Y por qué esa luz? Ahí tenemos interesante cómo lo coloca también aquí la sierva de Dios, pero la relación con su Padre, la fuente de la luz, y también el manifestar al mundo el mensaje del Padre o la voluntad del Padre para que el mundo pueda ver cuál era realmente el camino, la verdad, cuál era realmente
ya la solución para sus vidas, vino a manifestar el amor del Padre, la verdadera luz, porque el mundo se encontraba bajo la opresión, como dice en la introducción. Un pecado secreto, una pasión dominante puede mantener en cautiverio. Entonces vemos cómo nuestras pasiones, nuestros impulsos o nuestra vida nos mantiene bajo esa esclavitud, que no es esclavitud física como existió en la antigüedad, sino es la esclavitud de nuestras propias emociones, nuestros propios impulsos, nuestros propios actos, y que no podemos liberarnos. Necesitamos realmente comprender la luz, conocer que haya realmente una esperanza. Y es por eso que comenzó a mencionarlo como la luz del mundo, la esperanza, la salvación para el mundo. Es interesante que también el testimonio menciona que Dios es luz. Y si nos recordamos la creación, tenemos también la creación de la luz. Y que es el más interesante de todo, podemos ver que la creación de la luz no dependía de la creación de los planetas. Entonces, antes de crear el Sol y los otros planetas, Dios creó la luz. Entonces, Dios no depende de la materia. La luz tampoco depende de los planetas. Es algo increíble, es una verdad de la liberación. En la segunda pregunta, llegamos otra vez a una confrontación Jesús y los fariseos. Como siempre, ellos llegaban a Jesús y hablaban y hicieron preguntas así difíciles, capciosas. Quizá pueden conseguir una falta, un error en el maestro para condenarlo, para ganarse otra vez la influencia que tanto le dolía por perderla. Y esta vez ellos llegan a Jesús y francamente lo pregunta, ¿quién es tú? ¿O quién eres tú? Y bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué contesta Jesús en esa situación? Sí, la pregunta venía porque Jesús, cuando dijo que era la luz del mundo, automáticamente en sus pensamientos, ellos sabían que esa promesa estaba dicha y que el que cumpliría esa promesa era el Mesías. Entonces ahora se confrontaban con el pensamiento, está reconociendo ser el Mesías, y querían entonces ahora ver, pero era una pregunta con un doble propósito, porque ellos querían que él reconozca eso de alguna manera, pero acusarle, ¿cómo puedes tú ser el Mesías? No lo querían aceptar como el Salvador, y Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. La pregunta de Jesús trató de evitar una confrontación directa, porque sabía que estaban buscando una ocasión para condenarlo, para perseguirlo, como lo estaban haciendo todo el tiempo. Y Jesús trató de manifestarle que Él era, como mencionó, pero muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de Él, esto habla al mundo. Aquí le estaba revelando más, queriendo explicarle que realmente ellos estaban rechazando al Mesías, que tenía esa conexión con Dios y que era la luz de Dios que quería Dios brindarles a ellos. Pero estaban rechazando las oportunidades, le estaba declarando más claramente que es verdad, era el Mesías, pero no se lo dijo como ellos lo esperaban, para tratar de llegar a sus corazones, para tratar de iluminar sus mentes que estaban cerradas. Es interesante que Jesús no quería decir la verdad, pero quería demostrar el camino, cómo llegar a la verdad. Eso fue su método pedagógico que él usó en su ministerio. Él nunca dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo, acéptame. Nunca escuchamos algo semejante. Pero hablando con las parábolas, demostrando los milagros, él entonces esperaba que el Espíritu Santo muestra a la gente, obra en los corazones, para que ellos dicen, este es el Hijo de David, ese es el Mesías que nosotros esperamos. Y eso fue su reacción también en este sentido. Pero ahora la conversación sigue muy interesante. Ahora Jesús cambia la dirección de la conversación.
en un punto muy importante de la libertad. Y ahora tenemos que entender que hablar a los judíos en este tiempo de la libertad fue igual a hoy día hablar del crisis económico en Europa, porque eso fue el punto más doloroso la tema actual que se hablaba todos los tiempos. ¿Cómo podía ser que los judíos están bajo la esclavitud, bajo el poder romano? Y le dolía todo el tiempo y pensaban siempre cómo liberarse y cómo ser independiente. Por eso cuando Jesús habló de la libertad, entonces, ¿qué sucede en esta conversación? ¿Qué reacción provoca esta respuesta de parte de Jesús? Ya, ellos dicen, nosotros somos linajes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Era difícil para ellos reconocer que estaban bajo un cierto dominio y querían manifestar a él que él estaba tratando ahora de levantar una revuelta. Pero Jesús les dijo claramente, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús estaba tratando de apelar a sus corazones, a sus conciencias, pero ellos no querían escuchar las palabras del Señor Jesús. Pensaban que estaban libres. Y como quizás el tema de Abraham, era un orgullo de ellos. Mencionaban siempre, somos descendientes de Abraham, de Jacob y de Isaac. Pero vemos que eso no los ayudaba, no los mantenía tenían tantas bendiciones de esa herencia que tenían. Y también nosotros tenemos tantas bendiciones, tenemos una herencia maravillosa, pero la verdadera libertad es la experiencia que Jesús le dijo cuando comenzó este diálogo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el ser seguidor o descendiente de Abraham no lo era la parte externa, no era la forma, sino el permanecer unido a la palabra del Señor. Y se lo aclaró más. Y conoceréis la verdad. Al seguir, escucharme a mí van a conocer la verdad. Y la verdad os hará libre. Es toda una consecuencia de experiencias. Y yendo más a lo profundo, al detalle de las cosas, que nuestra vida, nuestra experiencia diaria, en todo lo que hacemos, experimentaremos esa libertad. ¿Por qué? Porque actuamos según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el pensamiento a Dios. Porque estamos unidos a la palabra de Dios. Ellos eran maestros de la ley, conocían la palabra, pero lo irónico es que estaban alejados de Dios. No hacían de la palabra de Dios los detalles en su vida interior, en su corazón. Buscaban lo externo, pero partía solamente de una formalidad, no de una experiencia unidos, de relación con Dios, de humildad, de dependencia. Y por eso ni le querían escuchar o buscaban una ocasión para condenarlo. ¿No? Gracias. Es interesante que normalmente cuando se habla de la libertad, siempre piensan la gente de una revolución, de una guerra, de una liberación, y si no por fuerza, con reformas, pero de todas maneras liberación es un adjetivo externo, político y conectado con poderes del mundo. Pero Jesús, de una forma muy interesante, muy espiritual, cambió ahora la conversación de una tema externa, de una tema política, a un tema espiritual, diciendo que esclavo del pecado estáis. Nunca pensaban los fariseos de una esclavitud semejante. Ellos solo tenían en su mente la esclavitud de los romanos y cómo liberarse de ellos. Pero cómo liberarse del pecado, por favor, eso ni le llegaba al pensamiento. Y eso fue el propósito por qué Jesús debía venir, por qué Mesías debía venir, por qué debía entrar en un nuevo testamento que hace esta liberación. No entendían ellos que la libertad no depende
de una forma u otra política, pero depende de una condición espiritual. Ahora, cuando ellos mencionan Abraham, ellos mencionan prácticamente el linaje, el linaje y también la forma de salvación en el Antiguo Testamento, porque todos que fueron nacidos judíos, circuncidados, entonces tenían la esperanza de la salvación. Pero entonces Jesús ahora menciona un otro punto muy importante. Él dice que no podemos pensar o podemos considerar y reconsiderar quién de verdad es hijo de Abraham. Y allá llega él más profundo en un entendimiento espiritual para el plan de salvación y los requerimientos y las condiciones de ser salvo y entrar en la vida eterna. ¿Y qué fue en esta conversación? Vamos a ver eso. Ya, ellos fueron los que trajeron el tema de Abraham. Y fue entonces Jesús que le dijo, si sois descendiente, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y sigue diciendo, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y aquí vemos que ellos buscaban solamente la seguridad en lo externo, y como tú mencionaste, por haber sido descendientes y ser el pueblo descendientes de sangre y ser el pueblo de Dios por su descendencia, pero no veían realmente en sus obras el espíritu de Abraham, la vida personal de Abraham, la entrega de Abraham a Dios y su experiencia con Dios, su devoción a Dios. Y aquí lo importante, ya quiero mencionar también en la nota de la pregunta 3 aún, dice, por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libres del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Y este es el asunto. Ellos no habían entregado su vida a Dios enteramente. Y por lo tanto, sus actos no lo reflejaban. Tenían una vida, y el pueblo lo sabía, conocía que tenían esa doble vida, pero ellos trataban aún más de enforzar, no, sí somos fieles a través de esos actos externos, orando en las calles abiertamente, mostrando, pero no era realmente su vida, su corazón no era esto lo que había en el corazón. Y lo que nosotros necesitamos realmente es esa relación, esa entrega, esa influencia del Espíritu de Dios para que realmente podamos ser transformados totalmente. El ser hijos, de estar en la iglesia porque nacimos de una familia cristiana no nos garantiza nada. También estar en la iglesia verdadera, en el pueblo de Dios como estaban ellos, en el pueblo de Israel, tampoco no nos garantiza nada. Tenemos que comprender esta verdad que le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Ya? Y partiendo del pensamiento que ya venía, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es toda una experiencia con Dios. Es interesante, si volvemos a entender o intentamos a aplicar esta lección en nuestros días, debemos pensar que si uno es de la Reforma, ¿qué tipo de obras debemos demostrar? Reformadores debemos hacer reformas, ¿verdad? Así es. Y por lo menos estar libres y listos para reformar cualquier cosa que encontramos que estamos equivocados, ¿verdad? Así es. Es muy importante. Si somos adventistas, debemos entonces reflejar la luz del adventismo original.
si somos adventistas de séptimo día, como es el nombre de nuestra iglesia, debemos entonces de verdad estar fiel del sábado. Pero es interesante que en esta situación Jesús no hace tanto, no pone tanto la atención de las obras, porque ellos sí tenían muchas obras. Él hizo más la atención o dirige la atención a los actos escondidos, a los pensamientos, porque ellos planificaban en secreto a matarlo. Todavía no tenían una decisión o una cosa así abiertamente, pero en su pensamiento sí tenían ellos este plan. Y en conversaciones privadas y todo eso. Entonces, allá es donde Jesús entraba. No es importante el externo, pero importante es el espíritu. Si tenemos el espíritu del Señor, todo además se va a hacer limpio. Como Él dice, limpia la vasija no por afuera, limpia por dentro primero y después todo además va a ser limpio. ¿Sí? Es increíble. Jesús allí le demostró, tal cual como veíamos la lección pasada, que Él conoce los corazones. Porque ahí le dijo, ¿por qué procuráis matarme? Se los dijo claramente y ellos no lo habían manifestado. En el caso de la mujer pecadora, Jesús escribió en el suelo las transgresiones que tenían ellos. Jesús conocía su vida. Y uno por uno se fue, porque se apoyaban solamente en lo externo. Y el peligro también nosotros de apoyarnos, bueno, yo voy el sábado a la iglesia, apoyarnos en las cosas externas, pero realmente necesitamos más de esa dependencia del Señor, más de esa obra de Dios en nuestro corazón para ser libres. Crecer en esa libertad. Es importante. Digamos, más adelante en la lección, también sigue la conversación en el Evangelio de Juan capítulo 8 y entonces llegamos ahora a los versículos 46, 47 y ahora Jesús hace algo interesante. Yo creo que esa lección también es una lección de misionología, como nosotros hablando con nuestros vecinos, con gente de la calle, podemos dirigir la conversación de un tema de política, de un tema de cultura. Podemos con preguntas, con respuestas, llevar la conversación al punto central, al punto espiritual, a la salvación y la vida eterna. Bueno, ahora él llega al punto de una aclaración de la tentación y del pecado. ¿Y qué sucede en esta conversación? Él hace una pregunta directamente. O sea, la pregunta fue directamente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Lo procuraban matar, les dijo que eran descendientes de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham, no querían aceptar ahora tampoco la vida, que su vida era una vida sin pecado, y eso es lo que le manifestó claramente, me buscan errores y no lo encuentran. El que es de Dios, las obras de Dios oye, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. No podían ver realmente la vida de lo que Jesús estaba tratando de llegar a manifestarle, el amor que también quería mostrarles a ellos, la dirección, la ayuda que quería brindarles. Interesante que hasta los demonios reconocieron a Jesús como el Mesías. Él menciona allí también la nota y fue así, diferentes ocasiones, pero nosotros muchas veces tenemos esa dificultad y queremos de alguna forma también excusar nuestro pecado porque nos cuesta reconocer ciertas cosas y como les pasó también a ellos. Es increíble, directamente yo creo que eso es la única conversación que encontramos
donde Jesús directamente pregunta, ¿encontraron en mi pecado? ¿Dónde está mi pecado? Yeah. Él estaba consciente de la vida que él tenía. Él estaba consciente que él estaba en armonía con su Padre y por eso tenía la seguridad absoluta de su vida perfecta como debía ser, que él siempre vencía el tentador, siempre vencía los engaños de Satanás. Y es interesante que si nosotros tenemos Jesús a nuestro lado, si nosotros tenemos este espíritu, también podemos llegar a una vida semejante de esta, una vida de ejemplo, una vida extraordinaria, sobrenatural. Y eso no sucede con una esfuerza de la mente, ejercicios y otras cosas, pero como dijo el testimonio, de una forma natural, como las plantas crece y se desarrolla, así se desarrolla nuestra vida espiritual. Como el sol se levanta a la mañana y cede a la tarde, así suceden los cambios en nuestro carácter si nosotros aceptamos a Jesús, si dedicamos nuestra vida al Señor. Por eso el Evangelio tiene un poder sobrenatural, una fuerza increíble, no solo en teoría, no solo para los discípulos, no solo para algunas gentes elegidas, pero para todo el mundo que acepta a Jesús. Esta fuerza está reservada para ustedes, para ti, para mí, para nosotros. Si vamos a ver, queremos ir a la pregunta número 7 y vamos a ver qué podemos entender nosotros de esta lección tan importante. Pastor Pablo, ¿qué conclusión, a qué conclusión llega usted pensando a esta conversación tan importante con los enemigos del Evangelio? Ya. Buscaban de alguna u otra forma de mostrar que estaban ellos en lo correcto y que Jesús estaba errado. Y no solamente eso, sino buscaban aún de destruirlo. Y eso es lo más triste. Pero Jesús veía las formas de una y de otra manera para llegar a sus corazones y demostrarle que había una posibilidad para sus vidas. Y aún más les dijo, en relación a lo que ellos mencionaron, que eran hijos de Abraham, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y interesante es que, como dijo Abraham, vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Y les hizo otra vez llamar a la experiencia, recordar a la mente la obra de Abraham, la experiencia de la vida de Abraham, cómo Dios lo llamó y cómo estuvo dispuesto a salir de su tierra, de su parentela y dejar sus cosas y seguir. Pero no solamente eso, sino cuando llegó a ver ahí la día de Dios, cuando el Señor le pidió hasta su propio hijo. Y estuvo dispuesto a Abraham, aunque no le fue fácil, tomar a su hijo, caminar días, pensar en toda esa experiencia con Dios, pero estar dispuesto porque Dios se lo pidió hacer todo por Dios. Y Dios le dijo en aquel momento cuando estaba listo para sacrificar a su hijo suficiente. Y él vio cómo Dios iba a proveer también, como Dios se lo proveyó allí un cordero, cómo Dios iba a proveer también un animal, como proveyó un animal, como Dios iba a proveer también la solución, la salvación a través de su hijo, como Dios estaba dispuesto también a entregar su hijo, así como él lo estuvo dispuesto para la solución, la salvación de la humanidad. Y después, todas las preguntas había partido del pensamiento, ¿y quién eres tú? Y le dijo otra vez Jesús, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y les recuerda aún más. Y respondió Dios a Moisés, como tenemos ahí el texto, de esas mismas palabras, yo soy, cuando
le preguntaron, Moisés le preguntó, ¿y quién eres tú? Como Dios les dijo, yo soy el que soy. Les recordó ahora en la mente de ellos que realmente había guiado a su pueblo también al desierto, que realmente parte muy importante de la preexistencia de Cristo, pero estaban tan cerrados que no quisieron ellos tampoco aceptar esa guía de Dios. Y lo que aprendemos de todo esto es que también nosotros, si queremos ser libres, queremos estar en la verdad, te necesitamos, y no hay otra solución, esa conexión viva con Cristo. Como decía allí en la pregunta 3, en la nota, la única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. Necesitamos esa unión estrecha con Cristo. Necesitamos estar esa unión con su palabra. Ser discípulos, el pensamiento decía estar con su palabra, pero también ser discípulo, aceptar el mensaje de Dios. Discípulo es un seguidor, acepta las enseñanzas del maestro, pero también aceptar la verdad, aceptar esas enseñanzas como una verdad, como un todo, y estar dispuestos a hacerlo en uno, como Jesús los trajo a ellos, que ellos tenían el mensaje, los fariseos, pero no hacían esas obras, no era uno con ellos. Y también nosotros, si vivimos esa relación estrecha, así como Jesús dijo, yo soy uno con el Padre. ¿Y dónde me lo pueden ver en mi vida? ¿Dónde están mis errores? Si nosotros somos uno con el Padre y vivimos su palabra, tendremos una vida totalmente transformada, una vida diferente. Y esa es la verdadera libertad que Jesús quería expresarles, que parte del corazón, de la convicción, ya parten de nuestra seguridad, no, de esa entrega tal como lo tenía Abraham en el camino de Dios, en la dirección de Dios. La entrega total en la voluntad de Dios. Dios le pidió, dame a tu hijo. Y Abraham dijo, no, eso es mi único. Lo único que tenía esperanza era mi hijo y ahora me pides a mi hijo. No, Dios le manifestó que cuando estamos uno con Él, nuestra voluntad está unida a Él. Y al estar unida a la voluntad con Él, el Espíritu de Dios también obra en nosotros, nos da las fuerzas para poder vencer la tentación, vencer el pecado. Y entonces podemos tener esa vida transformada que Dios quería mostrarles a ellos. No solamente a través de su mensaje, pero a través de su propio testimonio, a través de su propia vida. Pero ellos no querían aceptarla. Se gozaban, se regocijaban en lo formal, en lo externo, pero estaban perdiendo la luz, estaban perdiendo todo, estaban perdiendo la vida, estaban perdiendo la libertad, estaban perdiendo todo. Y Dios quiere darnos todo. Estaban perdiendo Dios. Ya. Estaban separados de Dios. ¿Ya? Totalmente. Es interesante que hasta que habló tan claro que más no se podía. Él dijo antes de Abraham, yo soy. Y interesante siempre cuando Jesús menciona el nombre, entonces sucede algo extraordinario. En esta situación dice el testimonio que un silencio cayó sobre toda la congregación. Me recuerdo también la situación cuando buscaban a Jesús los soldados y de los siervos del Sanhedrín. Y él salió al frente y dijo, ¿quién busque? Entonces ellos dijeron, Jesús de Nazaret. Entonces la respuesta fue, yo soy. ¿Y qué sucede? Todos los siervos se cayeron al suelo, porque de él salió fuerza. El nombre de Dios es fuerte, tiene fuerza. Entonces sucedió un silencio increíble en este momento. Y si ellos tenían un poquito sensibilidad de la influencia del Espíritu Santo, podían ver en él el Mesías. Pero se cerraron los prejuicios, el odio y todo humano que ellos tenían en su corazón tenía tanta fuerza, agarraba la mente, fueron esclavos de su propia concupiscencia y pecados hasta tal momento, hasta tal nivel, que también en esta situación, escuchando el nombre del Señor,
la manifestación del Hijo de Dios y del Mesías no lo reconocieron. Si nos recordamos cuando los discípulos estaban en el camino de Emaús, ellos también estaban ciegos por sus preocupaciones, pero en el momento cuando hablaban de los temas espirituales, dicen que el corazón se alegraba, escuchaban, sentían la influencia del Señor. ¿Sientes tú la influencia del Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana? ¿Dedicas tiempo al estudio del Señor? Vamos a rendir nuestras preocupaciones. Dejamos todo nuestro orgullo. Vamos a dejar todos los pecados, todos los deseos mundanos al parte y aceptamos a Jesús de todo nuestro corazón, de toda la mente. Aceptamos la verdad porque la verdad es la libertad. Que Dios le bendiga. Amén.